Listo, entonces la idea de hoy es ir dándole, digamos, los toques finales de las temáticas de la segunda ley de la termodinámica. Ya hemos trabajado con las personas que han tenido la clase de 1 hora, hemos trabajado sobre el gráfico, los gráficos que se pueden hacer con respecto a la segunda ley de la termodinámica, por lo tanto, los gráficos que tienen incluido la entropía. Digamos que eso es lo que hemos avanzado por el tiempo. Pero hoy vamos a trabajar un poco, vamos a revisar un poco cómo esa entropía realmente nos va a ayudar o cómo esa variable que se llama entropía nos va a ayudar un poco con respecto a los cálculos, a los análisis dentro de nuestros cálculos en termodinámica con los equipos y dispositivos ingenieriles que tenemos. Entonces, lo primero, existe una relaciones TDS. ¿Cómo hace una relaciones TDS? Sí, una forma de calcular el cambio de entropía o cómo va variando la entropía con respecto a la temperatura, dependiendo o mirándolo de diferentes aspectos. Lo primero de acá, ¿alguien me puede recordar, por favor, ya sea por chat o levanta la mano y activa su micrófono? ¿Alguien me puede recordar cuál es la primera ley de la termodinámica? O sea, en una ecuación, ¿cómo se identifica, cómo se escribe? La primera ley de la termodinámica. Vamos a ver qué nos dicen por acá. La idea es que participen y si se equivocan, pues lo corregimos. Recuerde que eso es parte del primer parcial. Pero bueno, por aquí creo que lo escribieron. Vamos a ver. Permítame. Por aquí lo escribieron, chat. Dice Q más W igual a E. ¿Seguro que es más? Javier. César, Q menos W cambio de energía, exacto. Entonces tenemos nosotros, aquí nos están diciendo ustedes, es cierto, Q, realmente la ecuación tiene un menos, W igual al cambio de energía. Recuerde que por las características del calor y del trabajo, cuando usted hace la integral de esta derivada, usted no va a colocar o no va a encontrar un delta. Usted nunca va a ver eso que diga delta. Recuerden eso. No van a encontrar un delta de calor, un delta de trabajo, sino calor total, trabajo total, ¿cierto? Y cambio de energía. Eso es lo que hemos visto, lo que hemos encontrado nosotros. La última, Javier Enrique, nos comenta que también podría haber sido Q en minúscula, o sea, es por unidad de masa, W igual al cambio de energía. No E, sino delta de E. O sea, la derivada con respecto a la energía. Pero también habíamos visto que dependiendo de qué sistema usted tenía, aquí estamos viendo como un recuento. Si usted tenía un sistema cerrado, ¿cierto? Cuando usted tiene un sistema cerrado, pues esto se le convierte en Q menos W igual al cambio de energía interna. Porque recuerde que este término lleva consigo la energía cinética, la energía potencial y la energía interna, que la hemos representado con la U, ¿cierto? Entonces, si vamos a decir es un sistema cerrado y estamos despreciando, o sea, en ese sistema cerrado, a ver qué nos dicen por acá, estoy pendiente de lo que me están escribiendo. Sí, eso también es cierto, Rafael. Ah, bueno, no había visto que era Rafael. Claro, porque es que esto es un tipo de energía, es una energía que está entrando o puede estar saliendo. Este no tiene índices de entrada o salida, simplemente Q menos W, pero ya hemos identificado que este Q es calor neto de entrada y este W es trabajo neto de salida. Gracias, Rafa. Bueno, ahí Rafa les va ayudando mientras tanto también. Entonces, ¿qué resulta con esta ecuación?
Pues vamos a ver que este calor voy a poder identificar como el calor internamente reversible. ¿Alguien se acuerda, alguien de los que ya ha visto la clase o alguien de los que ya haya de pronto revisado un poco más el tema, cómo defino yo ese calor internamente reversible en términos de la entropía? ¿Alguien me puede decir? TDS, César, sí, muy bien, César. T inicial por el delta S. Ojo, depende de la T. Inicial, recuerde que depende del proceso. Lo que pasa es que hemos dicho acá, hey, TDS, ¿cierto? ¿Y por qué calor está asociado a entropía? ¿Qué relación existe entre el calor y la entropía? De pronto los que sepan, coméntelo. ¿Qué relación existe entre el calor y la entropía? ¿Alguien que lo comente? Que cuando Pues se creo, genera calor al sistema, la entropía cambia. Ok, entonces dicho de otra forma, Son en otras directamente palabras. proporcionales. Directamente proporcional en el sentido, o sea, son proporcional. ¿Por qué? No directa, proporcional. ¿Por qué? Porque si Entre más existe... calor, hay más Exacto, bueno. desorden. Exacto. Digamos, esa es como la explicación. Si existe calor, o mejor dicho, el calor está asociado a la entropía. ¿Por qué? Porque si existe más calor, va a haber un mayor desorden de las partículas, por lo tanto va a generarse una entropía o una diferencia de entropía. De hecho, el calor lo que va a hacer es que va a generar una diferencia de entropía. Mientras que el trabajo no está asociado realmente con el desorden, o sea, digamos, el que está asociado directamente es el calor, y por eso al inicio del semestre nosotros les decíamos a ustedes, mire, el calor, no todo el calor se convierte en trabajo. Pero, hey, todo el trabajo se puede convertir en calor. El ejemplo de las manos en el sol. Usted pone las manos en el sol y por ponerlas en el sol, las manos no se le van a empezar a mover solas. Ahora, ¿qué pasa si usted se empieza a frotar las manos? El frotar las manos es un trabajo porque es una fuerza por unidad de distancia. Se está frotando las manos y usted siente que ese trabajo se está convirtiendo en calor. Entonces, dicho de otra forma, el calor, no todo el calor se convierte en trabajo porque no es una energía organizada, mientras que el trabajo sí es más organizado como tal. Listo. Entonces, ya tenemos por este lado la definición de calor y ahorita vamos a ver por este otro lado, bueno, vamos a hacerlo aquí de otro color, aquí, cómo se define el trabajo internamente reversible. ¿Alguien se acuerda cómo se define el trabajo de frontera? ¿Alguien? integral de P por dB. Ajá, pero listo. Si acá está como este tipo de derivada, entonces vamos a colocar P de B. ¿Sí? Obviamente, cuando lo integre, cuando yo haga la integración, cuando yo hago la integración allí, vamos a admitir a estas personas que están todavía en sala de espera. Cuando yo tengo la integración del trabajo, no nos va a dar delta. Recuerde que allí no nos da delta, ¿cierto? Sino que nos da trabajo total y aquí sería integral de P de B. ¿Listo? Entonces tenemos una ecuación para el calor y una ecuación para el trabajo. Por lo tanto, esta ecuación que pertenece a la primera ley de la termodinámica, yo podría decir el calor internamente reversible menos el trabajo internamente reversible va a ser igual al cambio de energía interna, que es esta ecuación que aparece allí. Voy a borrar aquí para que no nos interfiera en lo que estamos escribiendo. ¿Ya? Entonces, de ahí partimos, estamos utilizando la primera ley de la termodinámica para definir los otros términos que tenemos allí. Listo, vamos aquí con él. Ahora, ya sabemos que el calor internamente reversible lo podemos cambiar por T ds menos, y el trabajo lo podemos cambiar por P de B
Y eso es igual al cambio de energía interna. Mire que esa ecuación que usted está viendo allí, esa ecuación que usted está analizando allí, es la ecuación de primera ley, solo que la estamos colocando en términos de la entropía. Mire que tiene una variable termodinámica que se llama temperatura, otra variable termodinámica que se llama presión y otra variable termodinámica que se llama volumen, energía interna, y acabamos de introducir el término entropía. Y esta ecuación que se encuentra aquí, vamos a avanzar aquí, esta ecuación es la que nosotros vamos a llamar como la primera relación. Voy a ahorrar aquí para que no se confundan, solamente para que ustedes vieran de dónde salía, ¿cierto? Esta relación es la primera relación que tiene TDS, que es de trabajo. Recuerde, ahí hacen la pregunta, aquí dice salida, ¿cierto? Por eso está el signo negativo. Ahora, si el signo es positivo, o sea, si después de los cálculos se encuentra que es positivo, realmente no estaba saliendo, sino que estaba entrando. ¿Se acuerdan de eso? De lo que cuando comentábamos, hey, está entrando, está saliendo. Esto lo determina también el signo que tiene la ecuación. Ok, entonces, aquí lo tenemos en mayúscula, 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 porque todos los términos o todo lo que está ahí es energía total. Pero yo también, así como se me olvida la persona que escribió, bueno, nos dio el Q minúscula, o sea, calor por unidad de masa, trabajo por unidad de masa y de la derivada de la energía por unidad de masa, pues esta ecuación también la puede encontrar en minúscula. Mire, minúscula, minúscula, minúscula. Lo que significa es que los términos que usted está trabajando aquí, las variables termodinámicas, están por unidad de masa. ¿Listo? ¿Por qué no hay T minúscula y por qué no hay P minúscula? Entonces aquí recorderis, la temperatura y la presión no son específicos. No son específicos, o sea, no es por unidad de masa. ¿Cierto? La otra, la temperatura y la presión no me ayuda para calcular X, porque en algunos parciales, en algún momento, me acuerdo, creo que fue en el segundo, las personas con la temperatura llevaban la calidad. No sé cómo lo hacían, pero llegaban a la calidad por medio de la temperatura. O sea, hacían un cálculo y colocaban T del líquido saturado y T del vapor saturado, cuando sabemos que en el domo la temperatura y la presión se mantienen constantes. O sea, si usted tiene el domo aquí, ajá, exacto, César, esos dos, aquí se mantiene perdón. Si yo tengo el domo acá, ahí, sueco, allí, y yo, por ejemplo, tengo acá temperatura, entonces las isobaras se ven de esta forma. Resulta que entre este punto y este punto, perdón, la temperatura es constante y la presión es constante. ¿Listo? Listo, continuamos acá. Entonces, esta ecuación TDS igual a DU. Ah, bueno, ¿y por qué DU? ¿Por qué? Porque ¿por qué más PdV? Porque acabo de pasar este término que estaba acá, ¿cierto? Este término PdV que tenía signo negativo al lado izquierdo, pasarlo al lado derecho con signo positivo. ¿Listo? Entonces, Pues una vamos, pregunta. dígame. Y lo que está en el lado derecho no se podría escribir como el cambio de entalpía. Es que recuerde que esta ecuación es para sistema cerrado. ¿Sí? Cerrado. Ahorita lo vamos a hacer para el sistema abierto. ¿Listo? Pero es válida la pregunta. O sea, ¿esto no podría haber sido de U, de H? Ah, bueno, ya entiendo lo que me quiere decir. Sí, porque está de U más PdV. Pero usted me está asegurando que esto es trabajo de frontera a presión constante, porque si es así, sí. Pero recuerde que si esto es trabajo a temperatura constante, trabajo de frontera a temperatura constante, no se podría decir de H. Recuerde que esto solamente existiría si yo digo que la presión es constante, entonces yo puedo decir P1 por B1, P2, B2 menos P1, B1, y ahí sí podría salir el de H. Pero si esto no es a presión constante, o sea, un trabajo de frontera
a presión constante, no podrías decir DH. ¿Me entiendes? Sí, por eso pregunté por el chat que si la presión y la temperatura eran constantes. Ah, no. Creo que no lo había visto lo que ha escrito. Pero bueno, entonces vamos a, permítame. Entonces, vamos a colocar la primera relación TDS, que es para cerrado, sistema cerrado. ¿Y por qué sé que es para sistema cerrado? Porque tiene DU y tenemos que entonces sería de la siguiente forma. Sería TDS Einstein, TDS es igual a DU, ¿cierto? Más PdV. ¿Ya? Entonces, tenemos la primera relación, o también la podríamos calcular como TDS minúscula igual a DU más PdV. Mire que es la misma ecuación, solamente que es dividido o es teniendo en cuenta por unidad de masa. Listo. Continuamos allá. O sea, estoy trayendo las ecuaciones de allá. Permítame, es que... Ah, era una pregunta la que están haciendo, que si la temperatura y la presión es constante. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa si usted tiene la relación H, lo que nos comentaba el compañero? Y es que la entalpía se define como energía interna más PV, ¿cierto? O sea, que usted tendría un sistema abierto o tiene un sistema en el cual el trabajo de frontera se mantiene, se hace a presión constante. Entonces, si yo derivo esto, si yo hago la derivada, yo voy a encontrar lo siguiente. Derivada de entalpía, entonces, dH es igual a derivada de energía interna, du. Derivada del producto presión-volumen. Entonces yo digo, PdV más, esto es así, permítame. PdV más BDP, ¿cierto? Esa es la derivada de un producto. Luego, permítame, hay personas que todavía están en la sala de espera. Bueno, ya vamos a comentar. Entonces, yo puedo, recuerde que la primera relación, la primera, Profe, disculpe, dígame. perdón, ahí sí será volumen específico, Sí, porque ese la es volumen anterior, específico. Este es sí, porque volumen la anterior, específico porque esto es en minúscula, esto debe ser minúscula y esto es bien, minúscula. porque yo pensaba que esa B era mayúscula, por eso se me hacía raro. Lo que La que pasa está. es que esta es la anotación del libro, pero bueno, vamos a volver para que revise. Mira el volumen, por eso yo trato de colocarlo también con letra mía para que lo identifique. El volumen es mayor. Es poco susceptible, pero si hay un cambio en la forma como lo escribe. Entonces yo por eso aquí le colocamos, y bueno, eso también es un aporte de Rafael, esta B con la raya para que identifiques que es volumen específico. Sí, así la hago. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, esta es la primera relación que acabamos de ver, TDS, igual a DU más PdV. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hey, si cuando yo derivo esta ecuación, que es la ecuación de la entalpía, la relación que me dice, mire, si usted tiene trabajo de frontera y la suma con la energía interna tiene entalpía, o si usted tiene un sistema abierto donde usted tiene energía interna más trabajo de flujo, recuerde que aquí también salió el trabajo de flujo y por eso cuando tenemos un sistema abierto tenemos Q menos W igual a delta de H, porque en el sistema abierto la entalpía tiene un aporte del flujo que va entrando y va saliendo, o sea, la energía que va con la masa que entra y la energía que sale con la masa. ¿Listo? De hecho, en muchos de los términos los tenemos así también. Ok. Entonces, aquí. Entonces, resulta que la primera relación TDS me dice que es U más PV.
O sea, este término que está acá, que salió de la derivada, du más P de B, ¿cierto? Entonces yo podría decir, hey, entonces si yo tengo TDS, el mismo término, igual, y en vez de colocar du más P de B, ¿cierto? Voy a decir, hey, eso lo puede usted colocar como DH menos P de P. ¿Me entienden de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación es reemplazar este valor de DH en la primera relación TDS. ¿Listo? Aquí vamos a eliminar. Sí, profe. Listo. Muy bien, gracias. Entonces, ahí tenemos la ecuación y esta ecuación es la segunda relación TDS. O sea, acabamos de determinar dos ecuaciones que tienen el cambio de entropía, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, y alguien me va a preguntar, ¿por qué tengo yo o por qué debo hacer estas ecuaciones que hay cambio de entropía? Porque usted no tiene un instrumento que lo coloque en algún equipo o algo que le mida la entropía directamente. ¿Qué sí tiene usted para medir? Usted tiene para medir termómetro, o sea, para la temperatura, tiene manómetro para medir la presión y tiene instrumentos para medir el volumen. O sea, variables termodinámicas que son fácilmente o que tienen equipos para medir. Por eso, estas ecuaciones tienen presión, volumen, temperatura, ¿cierto? Y a partir de eso se calcula, se hace una relación, se hace un apoyo matemático para calcular la entropía y de pronto la entropía y la energía interna. ¿Ya? Entonces, usted tiene temperatura, presión, volumen que son fácilmente medibles, o sea, hay equipos para medirlos y con eso usted va a calcular el cambio de entropía. Y entonces tiene dos relaciones, ya sea que usted tiene cambio de energía interna o cambio de entalpía, para calcular el cambio de entropía o el cambio de entropía en ambos casos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Jóvenes? Todo claro, profe. Ok. Listo. Entonces, nos vamos para acá. Permítame aquí. Nos vamos para el tablero. Y vamos a colocar que hay una segunda relación TDS, ¿cierto? Que también está asociado, digamos, por la entalpía a sistemas abiertos también. O sea, digamos que por las características de lo que tiene, entonces yo puedo decir que eso es TDS mayúscula igual a DH, lo voy a colocar en mayúscula, menos PDP o TDS minúscula igual a DH menos PDP. ¿Ya? Entonces son dos formas de calcular la entropía. Listo, volvamos entonces a la presentación. Entonces, características que tienen esas relaciones TDH. Entonces, vamos a ver para qué nos sirve o la información que nos dan de las características de TDH. Primero, son relaciones de propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que se están incluyendo allí? Temperatura, presión y volumen, porque son fácilmente medibles y con eso se puede calcular, permítame acá, con eso se puede calcular la energía interna, la entalpía y en este caso la entropía. Y por consiguiente son independientes con respecto al tipo de proceso. Alguien que me dé ejemplos de tipo de proceso. Un tipo de proceso. Adiabático. Adiabático, listo, primero. Y adiabático se da cuando la transferencia de calor entre un punto y otro es cero. Isobárico, listo. Entonces ahí es donde entran los iso. Isobárico, isocórico, isotérmico, isoentálpico,
Y el politrópico. Y bueno, ese también es interesante porque, bueno, entonces, ese lo podemos así, ¿tan? Podemos colocar los procesos estoy escribiendo ahí mal. Vamos a borrar aquí y vamos a borrar aquí la P. Politrópico. ¿Y por qué politrópico? Porque la relación PV a la N, que es una constante, dependiendo del valor de N, se puede convertir en isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático, ¿sí? Y entonces, dependiendo de esos valores, podríamos llegar a esas relaciones que se encuentran allí. Permítame yo el chat, eso. Y podríamos tener allí. Segunda característica, son válidos tanto para procesos reversibles como para procesos irreversibles. Tercero, entonces aquí tenemos las dos. Si usted ve, esta que está acá sale del TDS igual a DU más PDB. De ahí sale este. Y este sale de TDS. Esa T no es minúscula. No la van a confundir con tiempo de pronto. TDS igual a DH menos BDP. Y de ahí salen esas dos relaciones. Dicho de otra forma, yo puedo, al integrar esto, calcular el cambio de entropía y calcular el cambio de entropía acá. ¿Listo? Y entonces ahí calculo cambio de entropía con estas variables que me están diciendo aquí. Esta es la primera relación y esta es la segunda relación. Completarlo para que no van a pensar que estoy diciendo otra cosa. Relación. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a entrar. Listo, ya sabemos las ecuaciones. Permítame un momento. Ya conocemos las ecuaciones con las cuales podemos calcular la entropía. Entonces, ahorita vamos a ver realmente cómo vamos a trabajar eso en ciertos tipos de fluidos. Entonces, primer caso. Cambios de entropía en líquidos y en sólidos. Entonces, esa es una característica de un fluido. Ahora vamos a ver cómo se trabaja eso con respecto a la primera relación. Recuerda que la primera relación, acá, me dice que es TDS igual a DU más PDB. Pregunta, ¿qué sucede con los sólidos y los líquidos con respecto al cambio de volumen? Alguien que me diga qué sucede con los líquidos y los sólidos cuando usted le agrega una presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué podemos asumir ahí? En los sólidos totalmente. No los afecta mucho. Como la persona que habló. Permanece constante. Sí, o sea que este cambio es tan mínimo, o sea, en los sólidos no hay un cambio a no ser que sea la suficiente presión para poder hacer una afectación a la superficie y todo. Y en los líquidos, muchos de los líquidos que trabajamos nosotros se pueden considerar líquidos incompresibles. Entonces, este cambio de volumen desaparece, entonces, o digamos no se tiene en cuenta, digamos, la primera aproximación. Entonces usted podría decir, mire, entonces yo puedo decir, TDS es igual a DU, ¿cierto? Pregunta, ¿la energía interna, cómo la puedo calcular yo? ¿Cómo es que se calcula la energía interna? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerda en términos de unos CV. valores? CV, listo. Entonces usted me dice, bueno, vamos a colocarlo acá. Energía interna es igual a CV Por DT, ¿no? por DT. Esto es lo que me está comentando aquí el compañero, que es cierto hasta la característica que es que estamos hablando de líquidos y sólidos. Y si hablamos de líquidos y sólidos, ¿qué le pasa a SCB? ¿Alguien se acuerda del video que habíamos puesto del CB y del CP? ¿Qué pasa cuando es sólido y líquido? ¿Se acuerdan o no? Y si no se acuerdan, coméntelo. Son iguales cuando es sólido, ¿no?
Cuando son sólidos y líquidos, eso es cierto, no se distingue, o sea, el CB es igual al CP y se puede llamar simplemente C, una capacidad. Por lo tanto, esta energía interna se va a representar como C de T. Para sólidos y líquidos. Cuando ellos están en estado sólido y líquido, no existe una capacidad a presión constante o una capacidad calorífica a volumen constante. Simplemente es una capacidad calorífica solamente. O sea, no depende de eso. Entonces yo puedo decir aquí que digamos, esta relación, yo la puedo decir, bueno, aquí sería du sobre T, eliminando esta T de acá. Y luego esto lo puedo decir que es C de T sobre la temperatura. ¿Ya? Entonces, yo voy a llegar a una relación que me va a decir lo siguiente. Vamos a ver si lo tengo acá. Voy a borrarla aquí para que no se confunda. Simplemente que si yo integro esto e integro esto, yo voy a encontrar que es S2 menos S1, ¿cierto? Igual a una capacidad que depende, ¿sí? Depende de la temperatura. Es decir, de 1 a 2, depende de la temperatura, de T sobre T. ¿Cierto? Y dependiendo de este valor, ¿dónde lo encuentre? Porque recuerde que hay varias, pero yo lo hago bien la C, que es esta C que está acá, esta C que está acá. Listo, entonces, dependiendo de donde usted encuentre esto, pues usted también podría decir, mire, es que para los sólidos, los gases, de pronto no hay una afectación tan grande, entonces yo puedo aproximar esto como C promedio, que lo puedo calcular en algunos, o lo puedo encontrar en algunos libros, y automáticamente la integral de T sobre T, pues me va a dar logaritmo de T2 sobre T1. Y mire que acabamos de encontrar una ecuación para la diferencia de entropía, teniendo en cuenta la capacidad promedio y la diferencia de temperaturas para los líquidos y los gases. Perdón, líquidos y sólidos, no gases, líquidos y sólidos. Pero, ¿qué sucede aquí? Si usted tiene un proceso isentrópico, ¿qué es isentrópico? Que la S es constante, o sea, que usted va a tener la siguiente ecuación: S2 menos S1 igual a C promedio logaritmo de T2 sobre T1, y esto es igual a 0. Y yo digo que es un proceso isentrópico. Isentrópico significa que S2 es igual a S1, o sea que no cambia la entropía. Y eso lo vimos ya con los cursos de una hora y los que faltan, que cuando la entropía se mantiene constante, es una forma de idealizar el proceso, de decir que está en equilibrio o decir que es lo más ideal posible. O sea que no hay un cambio de entropía, no hay desorden, no hay cambio, todo es perfecto, todo se aprovecha, ¿cierto? Entonces, para líquidos y sólidos, si usted considera que es un proceso isoentrópico, ¿qué efecto o qué, digamos, qué sucede o qué debe suceder para que el proceso sea isoentrópico? ¿Qué debe suceder para que S2 y S1 sea igual con respecto a lo que está al lado derecho de la ecuación? ¿Alguien me puede comentar? ¿Jóvenes? Logaritmo debe ser igual a 0. Ok. Y para que eso suceda, para que el logaritmo deben ser iguales. Ok. Entonces, para que exista un proceso isoentrópico en líquidos y en sólidos, la temperatura 2 debe ser igual a la temperatura 1. Caso solo, ojo, vuelvo y lo digo, solo para líquidos y sólidos. Cuando usted tiene un líquido o un sólido y la temperatura se mantiene constante, eso es efecto, o eso va a concluir en que la entropía se mantiene constante. Solo en este caso. Y es lógico,
Porque recuerde que la temperatura es un indicativo, es un, digamos, un valor, una expresión de la velocidad cinética promedio. Y si la temperatura no está cambiando, ¿qué significa? Que se mantienen en el mismo orden. Más o menos es lo que nos estaría indicando que no haya un cambio de la temperatura. Es una relación interna. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé si lo de Los C procesos de promedio. cambio horizontales. Pero hay dos personas hablando. Vamos a ver quién va primero. Veo a Oscar y veo a... Creo que es el único. No, Oscar, dale. Oscar. Profe, entonces los procesos de cambio de fase son todos isentrópicos. Todos los cambios ¿de qué, perdón? De fase, profe. Ah, bueno, eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque es que en el cambio de fase, ¿cierto? Usted ya empieza a tener vapor. Y el vapor es un tipo diferente de líquido y sólido. O sea, ahí no aplica en el sentido porque no se mantiene líquido. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, usted va a cambiar la fase, pues va a convertir una fase que es líquida en una de vapor, o sea, donde sus moléculas empiezan a expandirse, empiezan a ocupar mayor espacio, empiezan a ganar energía, por lo tanto las moléculas no se mantienen fijas. ¿Ya? Y En ese caso no. ¿Cómo? Y el cambio de fase de congelada de agua y descongelarla. Aunque hay un cambio o sea, hay una ganancia de energía porque para pasar de sólido a líquido debe ganar energía y las moléculas se separan un poco. Obviamente, para pasar de sólido a líquido, o sea, ese cambio de fase, hay un cambio de entropía. Existe un cambio de entropía porque las moléculas se han reacomodado. Ahora, ¿qué sucede? Si todo es sólido y se mantiene sólido, o todo es líquido y se mantiene líquido y la temperatura se mantiene constante, o sea, se mantiene bajo las mismas condiciones, pues su entropía se mantiene constante. Pero si usted cambia de sólido a líquido, hay un cambio de fase, la entropía no se mantiene constante. O sea, aquí tendrías que colocarte la lupa de esto es sólido, revisemos, esto es líquido, revisemos, pero no que un sólido esté justo en el cambio de fase porque, como saben, entre un sólido y un líquido las partículas ya no están tan acomodadas como en el sólido. El líquido ya están un poco más fluidas, por eso ocupan el espacio del recipiente que los contenga y todo lo que, digamos, la información que hemos visto con anterioridad de características de los sólidos y los líquidos. Bueno, continuamos acá. No sé si alguien más tenía una pregunta. No sé si era mi impresión que están hablando dos personas. O, Profe, yo, dale, dime. no, lo único era pasando la integral. O sea, sí, aquí C depende también de la temperatura. Entonces, solamente era como que la aproximación que hizo lo del C promedio. Que ahí, ¿no? Ah, sí, porque acuerde que esta capacidad calorífica la podemos encontrar en una ecuación. Hay una tabla que es la tabla A2C, que tiene ecuación, aunque ahí la mayoría, si no estoy mal, es para gases, pero también hay relaciones para fluidos. Hay unos libros muy buenos que me dice cómo por medio de una ecuación hallar una propiedad como la capacidad para sólidos y líquidos. Puede tomar el C promedio, ¿cierto? O sea, aquí al final, ya entiendo por qué me lo comenta él. Porque aquí lo coloco como integral de C, que depende de la temperatura, y aquí mágicamente apareció el C promedio. Entonces, usted puede calcularlo con el medio de la ecuación o puede decir que esta capacidad que depende de la temperatura, como un C promedio que está, o dependiendo de ese rango de temperaturas, se mantiene en un valor más o menos constante. Listo, gracias por el aporte. Listo. Vamos ahora. Permítame yo una cosa. Ya, está viendo. Vamos ahora con los gases ideales. Entonces vamos a colocarle aquí, tengan pendiente que dependiendo del caso se aplica o no se aplica una ecuación. Entonces vamos a ver, caso gas ideal. ¿Qué sucede con el gas ideal? Recuerde que el gas ideal es una aproximación de algo, digamos, de un comportamiento para facilitar los cálculos. Realmente no es que exista como tal el gas ideal, sino que es una aproximación que hemos hecho los científicos o que se han hecho los científicos para que sea más fácil algunos cálculos. ¿Qué pasa para? Dígame.
En la diapositiva anterior, el CE que aparece de sólidos y líquidos, ¿eso aparece en las tablas? En el libro. Sí, vamos a ver. Entonces, es una buena pregunta y es tiempo de consultar el libro. Vamos a ver, aquí ustedes no están viendo, pero yo sí pantalla. Si ustedes ven allí, este es el libro, esa es la tabla A1. Vamos a ver la tabla A2, que tiene, por ejemplo, CP, CB, ¿cierto? Pero mire que todos ellos, los que están acá, son gases. Y de hecho, acá lo dicen gases. Vamos a ver si lo encontramos. Gas ideal, varios gases, líquidos. Mira los líquidos. La persona que me preguntó, qué pena que no vi el nombre. Y dice que para los líquidos, entonces mire, aceite, la temperatura, calor específico. Mire que aquí, aunque dice CP, pero no dice CB, este valor es el que usted podría tomar para estas sustancias que están acá a diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, mercurio, metano, argón, en estado líquido, ¿no? Porque usted puede encontrar varias sustancias. Mire que el argón, esta es la temperatura a la cual hay un cambio de fase menos 189. Y aquí lo que le están diciendo a usted, mire, ese es el valor del argón, pero si está en estado líquido. ¿Qué puede hacer usted acá? Por ejemplo, tenemos amoníaco, chanfle, perdón. Líquidos. Ah, bueno, y me adelanto la pregunta. ¿Y existe de sólidos? Sí, mira, también existe de sólidos. Entonces, mira que aparecen los metales, cuál es esa capacidad, el calor específico que usted va a trabajar para hacer los cálculos y aquí se encontraría. ¿Listo? ¿Es la pregunta que me estaba haciendo? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Profe, esas densidades en blanco, eso quiere decir que se mantiene con la que está arriba. Ya veo por qué estaba acá. Estas densidades sí. O sea, que estas densidades, mira que esta densidad, 2,2700, porque son 2700, está en todo el rango, o sea, lo colocaron casi que en la mitad. ¿Por qué? Porque puede ser, o sea, como es sólido y no hay un cambio drástico del cambio de volumen, ¿cierto? A esas temperaturas. De pronto, si usted ya le aumenta mucho la temperatura, usted lo que va a encontrar acá es que hay una expansión térmica. Así como los puentes, como el puente de San Francisco en invierno se contrae y en verano se expande, y eso tiene que estar en los cálculos aquí los que sean ingenieros civiles, lo van a tener mucho en cuenta sobre esa expansión que puede tener los metales a altas o bajas temperaturas. Bueno, aquí lo estaría también teniendo en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradezco todas las preguntas, por muy mínimas que sean, se las agradezco porque realmente esto enriquece la clase como tal. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los líquidos y con los gases? Entonces, bueno, pero es que para los líquidos ya sí existe una diferencia entre CB, sí existe una diferencia entre CP, o sea, sí existe. Y recuerde que estas dos, CP y CB, tienen una relación con respecto a R. ¿Se acuerdan cómo era, jóvenes? ¿Cuál es la relación entre CB, CP y R? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién es mayor entre CB y CP? ¿Alguien que me diga? CP, CP, usted me dice que CP es mayor que CB. si mal no recuerdo, era CP más R es igual a CB. Ok, como CP es mayor que CB, por lo tanto, CP es CB más R. Esta es una ecuación para que se acuerden. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué el CP es mayor que el CB. ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza el CP? O sea, la capacidad calorífica a presión constante. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se hace con el CP? Para encontrar entalpía. Sí, tiene para la entalpía, pero a lo que me refiero es, ¿qué sucede cuando usted tiene presión constante en un cilindro émbolo? ¿Qué está asociado allí? No hay... Ah, no, mentira. Hay un trabajo de frontera. Exacto. O sea, el CP está para aumentar la temperatura como para el trabajo de frontera. Porque recuerda que la definición de capacidad calorífica es la cantidad de energía que se requiere por unidad de masa para elevar 1 grado Celsius o 1 grado Kelvin. Pues da lo mismo porque la diferencia de temperatura en Celsius o en Kelvin es lo mismo. O sea, si yo tengo 25 Celsius menos 24 Celsius,
es lo mismo que yo tuviera 300 menos 299 Kelvin. ¿Sí me entiende? O sea, la diferencia de temperatura es la misma. La capacidad calorífica es la cantidad de energía que se requiere para elevar un grado en una unidad de masa. Pero es que el CP, además de aumentar la temperatura, también ayuda, o también, porque como es a presión constante, a que haya un trabajo de frontera. Mientras que el CB, recuerde que el CB a volumen constante, no existe trabajo de frontera, entonces solamente me va a aportar o solamente me va a ayudar para aumentar la temperatura. Por eso el CP es mayor que el CB y como conclusión, el CP se puede calcular como CB más R. Por eso, estamos haciendo un recorderis, eso es primer parcial, creo que fue el primer parcial. Por eso es que cuando usted va a las tablas de el libro, aquí vuelvo y lo coloco. Permítame, yo veo. Cuando ustedes iban a las tablas del libro, a esta que era una ecuación, mire que esta ecuación es CP. Y ustedes me preguntaban, profesor, pero yo necesito energía interna. Y aquí está CP molar, ¿cómo hago? Ah, pues recuerde que hay una relación entre CP y CB que me lo relaciona con R y con esa R la puede aprovechar y la puede poner allí. ¿Listo? Ok, entonces permítame, vuelvo a la presentación. Listo, entonces ya tenemos eso de recorderis, de idea. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si yo necesito energía interna? ¿Cómo calculo la energía interna? Teniendo en cuenta el CP y el CB. ¿Cómo la calcula usted? ¿Cómo la calcularía usted? ¿Cómo calculo yo la energía interna? ¿Alguien que me lo comente? ¿Alguien que me lo comente, jóvenes? Sería con el CB. Sería con el CB. Exacto. Entonces, si usted tiene CB, ¿cierto? Y DT, porque recuerde que el cambio de temperatura y el cambio de energía interna, ¿cierto? Pregunta, gases ideales. ¿Qué le pasa a los gases ideales con respecto a CB y CP? ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, ya sabemos que hay ecuaciones, que hay tablas y que hay gráficos. Pero lo que me refiero es de qué depende, de qué variable depende CB y CP en gases ideales. ¿Alguien me puede comentar? Solo de la temperatura, exacto, como lo comentan. O sea, el CB solo de la temperatura, el CP solo de la temperatura. Y con el CB yo puedo calcular energía interna y con el CP yo puedo calcular entalpía. Por lo tanto, la energía interna y la entalpía también dependen de la temperatura. Es por eso, vuelvo a la tabla, es por eso que la tabla A17, no les voy a marear aquí mucho, la tabla A17, que es aire, gas ideal, para calcular la entalpía, solo necesita la temperatura. Mire que aquí no dice temperatura y presión, como lo hace el agua o como lo hace el refrigerante, porque dice si es un líquido, si es un vapor, no es un gas ideal, que ya sabemos que no tenemos que hacer cálculos de gas ideal cuando trabajamos con vapor de agua. Creo que eso ya le ha quedado más de uno claro. Pero cuando es gas ideal, sabemos que depende solo de la temperatura para calcular la entalpía. Entonces, con solo la temperatura, yo puedo calcular acá la entalpía. Entonces, volvamos a la clase acá. A ver. Aquí. Esa. Entonces, tienen acá ustedes el cálculo o digamos el cambio de energía interna como CP y CT. Y además de eso, tienen tienen la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal es P por B igual a R por T. Recuerden que hay una diferencia entre R y RU y hay una diferencia entre V por unidad de masa y B total, el volumen total. Entonces, yo de aquí puedo despejar la presión. Puedo decir que esto es R por T sobre el volumen específico. Y ahora sí, viene la primera relación TDS que dice TDS es igual a du más PdV. Dígame.
Alguien aquí. ahorita. Estoy con una mujer aquí. Con una Espere que dama a la cual voy a escuchar. Einstein tiene el micrófono abierto y escuchamos. Bueno. Listo. Ay, ay. Entonces, esta relación, que es la primera relación, aquí la voy a colocar primera relación, que es para calcular el cambio de entropía, que me relaciona propiedades como presión, temperatura, volumen, pero es que estamos hablando de gas ideal, entonces yo puedo reemplazar estos valores. Entonces yo puedo decir, ok, TdS es igual a du, o sea, el cambio de energía interna, pero el cambio de energía interna yo puedo decir que es CB de T, ¿cierto? Y en vez de presión, dB, yo voy a colocar más R por T sobre volumen específico por el volumen específico. ¿Me entienden allí qué hemos hecho? ¿Me entienden que hemos reemplazado la ecuación de gas ideal porque me dicen que es el gas ideal y que hemos reemplazado la relación de cambio de energía interna como CB de T? ¿Hay alguna duda de esta ecuación? ¿Alguien tiene dudas? ¿Jóvenes? Profe, disculpe, aquí no aplicaría lo mismo que cuando estábamos haciendo con los líquidos y los sólidos, que tanto CB y CP es igual a C. No. En los gases sí hay una gran diferencia. Entonces, volvemos al libro que está bien que lo pregunte para que quede claro. Mire que cuando tenemos, este es el 1, cuando tenemos gases, sí existe el CP y sí existe el CB. ¿Sí? Cuando tenemos gases, sí tenemos CP y tenemos CB. Gases, sí tenemos CP y CB. Bueno, vamos acá de nuevo. Entonces, ya teniendo esto, digamos, esta ecuación, pues sabemos, aquí creo que, aquí, listo. Entonces, yo puedo decir, ok, yo puedo decir ds es igual a CB de T sobre T más R dB sobre volumen específico. Mire qué hemos hecho. Ya a todos los dos términos de ambos lados hemos dividido sobre la temperatura, ¿cierto? Y hemos encontrado una relación o hemos encontrado una ecuación que me define o que me muestra lo que es el cambio de entropía con respecto a las otras variables. ¿Ya? Vamos a ver. Desde aquí los tenemos. Ya. Entonces, bueno, entonces sí, claro. Entonces usted puede decir S2 menos S1, ¿cierto? Es igual, ¿ya? Permítame que me quedo acá. A la integral de 1 a 2 de CB, que depende de la temperatura, y ya sabemos por qué depende de la temperatura, por esto que está acá. CB, que depende de la temperatura, te quedó muy... Depende de la temperatura, ¿cierto? De T sobre T, más R integral de dB de 1 a 2 de dB sobre B. ¿Cierto? Y esta sería una primera ecuación para calcular el cambio de entropía en gases ideales. ¿Partiendo de dónde? De la primera relación de la termodinámica. Perdón, la primera relación TdS. Si hay preguntas, recuerden que en cualquier momento las pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene el cambio de entalpía? Y hemos dicho que el cambio de entalpía, ¿cómo se define el cambio de entalpía en términos de CP o CB? ¿Alguien se acuerda? ¿Jóvenes? Profe, era con una integral, ¿no? Sí, se puede hacer con una integral, pero en términos, o sea, antes de hacer la integral, ¿cómo se define el cambio de entalpía para gases ideales? Aquí lo comenta CP. Jesús. CP de T. Por eso acá el CP solo depende de la temperatura y es para gases ideales. Y otra vez utilizamos el PV igual a RT, ¿cierto? Que eso es, digamos, la ecuación.
Y entonces utilizo, para no llenarlo aquí con la otra información, utilizaría la ecuación que dice la segunda relación de la termodinámica, que me dice, aquí, exacto, segunda relación de la termodinámica, segunda relación TDS, perdón, que dice, hey, TDS, pero cuando usted tiene ya entalpía, es igual a DH menos BDP. Esa es la segunda relación de la termodinámica. Esta es la primera, aquí, esta es la segunda, aquí. Y entonces, siguiendo aquí con la anotación, pues yo puedo decir, mire, esto es lo mismo que TDS, y en vez de el cambio de entalpía voy a colocar igual a CP, cambio de temperatura, menos, y en vez de despejar aquí la presión de espejo el volumen, o sea, yo aquí voy a decir volumen es igual a R por T sobre P, ¿cierto? Y entonces eso sería menos R por T dP sobre P. Ahora, voy a despejar el cambio de entropía. Entonces yo voy a decir Cp dt sobre T menos R dP sobre la presión. RP. Ahora, si yo ya quiero calcular entropía 1 menos entropía 2, o sea, el cambio de entropía, pues yo debo integrar entre 1 y 2, los dos estados, de Cp, que depende de la temperatura. ¿Y por qué sé que depende de la temperatura? Porque es un gas ideal, y para los gases ideales el Cp solo depende de la temperatura, de T sobre T, menos R integral de 1 a 2 de P sobre P. Estas son las dos ecuaciones que tendríamos nosotros para calcular un cambio de entropía cuando es gas ideal, teniendo las variables termodinámicas, temperatura, presión o volumen. Mire que aquí, en lo que está acá, ya desaparece como tal la energía interna y la entalpía, porque está en términos de el CB y temperatura, volumen o temperatura y presión. Que son formas, ecuaciones matemáticas, para calcular el cambio de entropía para gases ideales. ¿Qué dudas tienen hasta el momento? Profe, disculpe, porque en esta segunda relación hay un menos. Porque, bueno, entonces me voy a volver para explicar eso, por qué del menos, porque esa la hemos sacado de aquí. De aquí. Mire que recuerde que esta es la primera relación que dice TDS igual a DU más PdV. Pero yo sé que cuando yo derivo la ecuación que dice entalpía es igual a energía interna más PdV, ¿cierto? Pues yo voy a encontrar DH igual a DU más PdV más BDP, porque esto es un producto. Y como producto, la derivada de un producto es la derivada del primero por el, ¿cómo es? El primero por la derivada del primero por el otro término más la derivada del segundo por el otro término, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esa ecuación. Pero resulta que DH igual a DU más PdV, este término, este segundo DU más PV, lo tiene la primera relación de la TDS. Entonces, TDS igual a DU más PdV. Entonces, esto, paso este término BDP al otro lado y me queda DH menos BDP. Y de ahí sale ese negativo que aparece acá. ¿Listo? Listo, listo, profe. Gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las dos ecuaciones que se pueden utilizar para gases ideales, teniendo en cuenta que hay o un cambio de temperatura y volumen o hay un cambio de temperatura y presión, dependiendo del proceso también como lo tengamos. Recuerde que uno podría estar asociando esto a la energía interna o si de pronto un sistema cerrado o esto un sistema abierto. Eso depende de las condiciones que le estén entregando. Pero en términos generales, miren estas variables. ¿Qué variables tiene? ¿Tiene cambio de temperatura y tiene cambio de volumen? Utilice este. ¿Tiene cambio de temperatura y tiene cambio de presión? Utilice esta ecuación. Listo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos las dos, solo que, hey, ¿qué sucede si usted, hasta aquí lo tengo con otro?
¿Qué sucede si usted dice que esto lo puede considerar una constante? O sea, si CB es una constante. O usted dice que es CB promedio. De hecho, no deberíamos decir constante, sino CB promedio. Si usted dice que esto es CB promedio, automáticamente este término sale de la integral. Entonces, usted encontraría que la nueva ecuación sería S2 menos S1 igual a CB promedio integral de 1 a 2 de dt sobre t. Ojo, esta parte de arriba dependía de qué ecuación tuviera CB o cómo se podía despejar CB. O sea, no automáticamente era el logaritmo de T2 sobre T1. ¿Por qué? Porque CB, que depende de la temperatura, era un polinomio. ¿Se acuerdan que hay una tabla, la tabla A2C, que hay un polinomio que dice A más B T por T más CT al cuadrado más DT a la 3? Pues ese era un polinomio que usted tenía que dividirlo por la temperatura y luego hacer la integral con respecto a la temperatura. Pero si usted ya lo hace mucho o digamos ya las condiciones le da para que usted diga, no, es que el CB se comporta de un valor o cambia muy poco y pudiera asumir que CB es promedio, entonces automáticamente sale el CB promedio de la integral y ahí sí quedaría más R integral de 1 a 2 de cambio de volumen. Aquí. Lo mismo sucedería acá. Ah, bueno, ¿qué pasa si usted tiene si CP promedio? Entonces va a encontrar que esto es S2 menos S1 igual a CP promedio integral de 1 a 2 de T sobre T menos R integral de 1 a 2 de P sobre P. ¿Ya? Y por eso es que aparecen estas ecuaciones acá. Son las mismas que teníamos allá, son las mismas que decíamos S2 menos S1, solo que aquí ya estamos asumiendo que tenemos un CB promedio y un CP promedio. Y eso es solo, aquí vamos a colocarlo de colores, no vamos a resaltarlo, solo si tiene calores específicos constantes, solo si tiene calores específicos constantes, que son este y son estos. ¿Cuál es la recomendación? Si usted tiene ecuaciones, utilícelas. Si usted tiene tablas, utilícelas. Pero si usted no encuentra ni en tablas y luego se va a ecuaciones, recuerde que como la escala que habíamos propuesto, ¿alguien se acuerda cuál fue la escala que habíamos propuesto de si tenía los datos? Ejemplo, usted tiene tablas, usted tiene ecuaciones, usted tiene gráficos, porque son la forma en que podemos representar o mostrar información, y tiene valores promedios. ¿Cuál dentro de esa escala sería la primera que usted utilizaría si usted tuviera esas 4 opciones, estas que están acá? ¿Cuál utilizaría primero? Si usted tuviera la oportunidad. Tablas. Muy bien, tablas. Perdón. Aquí vamos a ver. Tablas. ¿Y por qué tablas? Porque las tablas son datos experimentales que se tienen, o sea, datos que se han tomado de ir al laboratorio y de la realidad. Luego de tablas, ¿qué utilizaría? Ecuaciones. Gráficos. Ecuaciones. En este caso es ecuaciones. ¿Y por qué le voy a decir ecuaciones? ¿Y por qué con ecuaciones? Porque las ecuaciones son, bueno, valga la redundancia, son ecuaciones matemáticas que han tratado de expresar el comportamiento de unos datos experimentales. O sea, estas ecuaciones han tratado de explicar cómo se comportan estos datos en una tabla. Entonces, al final, esas son ecuaciones que han tenido inconvenientes. Entonces, por ejemplo, usted tiene este gráfico. Tiene estos puntos. Entonces, si estos puntos usted los pone en tablas, pues da justo el valor que usted tiene allí. Pero si usted lo quiere agregar en una, por ejemplo, en una línea,
La línea tiene así, tiene un R no igual a 1, o sea, una de acoplar los puntos, pero mire que todos los puntos no cayeron sobre la línea. Entonces siempre hay un efecto, siempre hay una especie de error. Es por eso, entonces volvamos a las tablas, es por eso que usted en estas tablas, en esta, mira, esta es una ecuación, mire que aquí dice porcentaje de error, que va desde 1.46 hasta, o más o menos un promedio de 0.59, siempre y cuando usted esté en este rango de temperaturas, usted esté entre 273 Kelvin y 1500 Kelvin. Si usted tiene una temperatura diferente de esos valores, pues obviamente estos errores aumentan. Entonces, es una ecuación matemática que trata de recoger todos esos puntos, trata de recolectar todos los puntos que usted está trabajando, pero todos no caen sobre la misma ecuación, o sobre la misma ecuación. Entonces, por eso es que lo hemos puesto de segundo. ¿Cuál sería la tercera opción si usted tuviera la oportunidad? Los gráficos. Jóvenes, gráficos. ¿Cuál es el problema de un gráfico? Que el gráfico tiene un error de ojo. El ojímetro de ustedes, o sea, usted puede ver la tendencia, pero es que yo veo que aquí esto es 2,7 y alguien dirá, no, es que esto es 2,75. No, otro dirá, esto es 2,71 y así sucesivamente. O sea, hay un problema de la interpretación del gráfico. ¿Ya? Tendrías que hacerle mucho zoom, tendrías que tenerlo en una cuadrícula, o sea, muchas técnicas para poder mejorar la lectura de los gráficos. Y por último, están los valores promedios. ¿Y por qué? Porque los valores promedios, por ejemplo, permítame, voy a borrar esta gráfica, ¿cierto? Y voy a decir que usted trató de unirlo así. Espera, de otro color, permítame. Ajá, usted trató de... ¿Por qué? Usted trató de unirlo, esta gráfica es la que sacó. Entonces, si usted dice, hey, es que yo voy a sacar el valor promedio entre este punto y este punto. Cuando usted dice que va a sacar el valor promedio, lo que realmente usted está haciendo es que este comportamiento fue lineal y que el valor promedio es el valor promedio de los valores. Usted ve este valor acá, ¿cierto? Entonces, mire que dependiendo de la tendencia que tenga los puntos, y usted calcularlo por promedio, es como si usted tuviera una línea entre esos dos puntos. ¿Ya? Este es el punto 1, este es el punto 2. Ahora, ¿qué sucede? Ah, no, es que no es entre el punto 1 y el punto 3. El punto 3. Ah, claro, ahí sigue siendo una línea que puede tener menor error porque la línea está mucho más pegada a la curva. Ah, no, es que son entre dos datos que están muy cercanos. Pues claro, la interpolación que usted la hace en forma lineal, pues va a ser más cercana. Entonces, esta valoración promedio depende, obviamente, del valor inicial de temperatura o el valor inicial de las propiedades y el valor final. Si son muy distantes, pues va a tener mucho error, porque al final usted va a tener esta diferencia entre el valor promedio y el valor real. Pero si es muy cercano los valores de temperatura, pues es cercano. Es lo que hacíamos nosotros con la interpolación en las tablas de vapor. En las tablas de vapor, entre un punto y otro, no es que se comporte en forma lineal, solamente que por facilidad hacemos una interpolación lineal. ¿Qué es lo que sí sería bueno o más, digamos, más cercano o un poco más exacto? Usted colocara todos los datos de la tabla, todos los datos, hiciera una regresión no lineal, o sea, no dijera que ellos se comportan en forma lineal, sino que hiciera una regresión y ahí sí usted pudiera interpolar. Eso sería lo ideal, pero pues eso se demora mucho, pueden haber errores al digitar y todo, y por eso hemos dicho, bueno, coja el dato antes del valor, después del valor y haga una interpolación lineal. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? He hablado mucho, he tratado de como colocarlos en contexto, eso ya lo hemos visto, pero sé que es necesario volverlo a recordar. ¿Qué es lo que hemos visto esto? ¿Cuándo utilizar una tabla? ¿Cuándo utilizar una ecuación, un gráfico o valores promedio? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Agradecería su comentario o su pregunta.
Profe, pues por ahora toda esa teoría está clara. Hay que verla en un ejercicio. Hay que aterrizarla en ejercicio, sí, eso es exacto. Por eso es que estamos terminando conceptos para hacer ejercicio. Tienen toda la razón. Ok, ya hemos visto, vamos a ver aquí que ya hemos visto los calores constantes, o sea, aquí hemos dicho calores constantes, pero también hay una forma de hacerlos un poco más exacto y es cuando esos calores específicos ya no son constantes, sino que son variables. Entonces, vamos a encontrar un concepto que llama S super cero o S super cero, ¿sí? Esto que está a cero es porque está tomando el valor de la integral desde el cero absoluto, o sea, 0 Kelvin, hasta el valor que usted tiene de temperatura. ¿De quién? Del CP, que depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque todavía no estamos encontrando en gas ideal. Todavía estamos en gas ideal. CP, que depende de la temperatura, de T de T. ¿Listo? Entonces, ¿pero esto qué significa? Ah, pero es que yo no todo parte del cero. No todo parte del cero absoluto, sino que yo voy a tener una temperatura desde una temperatura 1, dígase usted un valor, por ejemplo, 300 Kelvin hasta 400 Kelvin. Entonces, pues voy a tener una temperatura 1, una temperatura 2 de Cp de T. Eso es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir que usted tiene la integral de 0 a 2 de Cp, que depende de la temperatura de T de T, menos la integral de 0 a 1 de Cp de T. Entonces, ¿qué hace usted? Al final, el rango de 0 a 2 y luego le quita de 0 a 1. O sea, eso es lo que diría uno, va de 1 a 2. Por eso, este de 0 a 2 lo hemos llamado, en este caso, S sub 2 sub 0, y este de 0 a 1, recuerde que 1 es una notación, pero puede ser una temperatura. Siendo 1 la temperatura 1, o sea, puede ser, bueno, aquí lo podríamos colocar mejor así, hasta la temperatura 2 y hasta la temperatura 1. Pero ustedes me van a decir, bueno, ¿y estos datos de 0, sub 0, dónde lo encontramos? Y ahí es donde viene que muchos preguntaban en las tablas, aquí, en las tablas de gas ideal, la A17, que es para propiedades gas ideal, pero para el aire, existe una última columna que se llama S sub 0, mírenla acá. Esta que se encuentra acá tiene unidades como las tiene la entropía, solo que este valor, si aquí dice 200, ¿cómo se sacó este valor? ¿Alguien me puede decir cómo se sacó el 1,29559? ¿Cómo se obtuvo? ¿Jóvenes? Mediante La integral la de Cp de Sí, T. sí, dale. Exacto. Es la integral de Cp de T. ¿Desde qué valor a qué valor? De 0 a 200. De 0 a 200 Kelvin. Entonces, este valor que está acá, que estoy señalando en este momento, es de 0 a 210. Hey, pero es que yo no voy de 0 siempre a un valor de temperatura. Yo voy de un valor de temperatura diferente de 0 hasta otro valor de temperatura. Ah, bueno, entonces haga la resta entre estos dos, los dos valores de ese sub 0. Ejemplo, yo voy de 200 a 400, para que no se me pierda, a 290. Ah, bueno, pues haga 290 menos 200 y esa diferencia entre esos dos, ese sub 0 es la diferencia de entalpía, perdón, es la diferencia de la integral de Cp de T con respecto a la temperatura. Entonces, volvemos allá a la presentación para que lo tengan claro. Entonces, recuerden que esto es solamente con S sub 0, pero nosotros hemos dicho, hey, es que yo necesito, cuando yo digo, bueno, yo tengo la ecuación acá. Yo tengo, es que la ecuación, ya lo borro acá. Esta ecuación sale de dónde? Esta ecuación es lo mismo que yo decir ds, es lo mismo que decir Cp dt, y esta ecuación es menos R dp
P. Esta es la segunda, eso salió de la segunda relación. De la segunda relación. Eso sale de la segunda relación. ¿Cuál segunda relación? Sí, la que decía TDS es igual a DH menos R de P de P de P. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, de hecho, esa relación decía B de, aquí yo tengo un error, permítame. Profe, decía menos volumen específico. BDP, menos BDP. Sí, exacto. Menos BDP. Sino que luego cuando hacemos la conversión y lo llevamos allá. O sea que yo esto lo podría también decir DS es igual a, bueno, aquí no, llevarlo aquí, sino acá arriba. Entonces, esto al dividirlo, yo puedo decir, mire, esto es DS igual a dp de T sobre T menos R dp sobre P y aquí la temperatura. ¿Ya? Y de ahí es donde sale este Cp de T es esto. Esto es integral de Cp. Bueno, de hecho, aquí ya lo tengo escrito. Esto que está acá es esto. ¿Ya? Y nos faltaría completarlo con el menos R logaritmo de P2P1, que es de este segundo término que está acá. ¿Listo? Entonces, hey, es que, profe, yo tengo que hacer la integral de la ecuación de Cp que depende de la temperatura, que está en el libro, en la tabla, ya les muestro, que está en la tabla A2C, esta ecuación que me dice Cp, que es A más B por temperatura, más C por temperatura al cuadrado, más D por temperatura a la 3. Debo ir y meterla aquí, porque aquí dice que es Cp, que depende de la temperatura, debo meterla allí. Sí, si usted quiere ponerla, sí. O si quiere hacerlo un poco más fácil, utilice esos valores de S sub 0, 2 o S sub 0, 1, super 0, S super 0, 2 o S super 0, 1, que ya está tabulado. O sea, con que usted sepa la temperatura, usted ya calcula ese valor, ya no tiene que hacer todo ese integral y evaluarla y sacar los datos y de pronto equivocarse en meter los datos, sino que con que conozca la temperatura 2 y conozca la temperatura 1, va a la tabla y calcula esos dos valores y la obtiene. ¿Listo? Entonces, ahora sí, como dijo el compañero, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por Profesor, favor. disculpe, ¿puedo por favor Dígame. devolverse a la Sí, diapositiva? sí. Dale. Y, profe, ¿me recuerda el número de la tabla, la cual estaban buscando el valor de ese sub 0? A17. A17. Sí. Listo, profe, gracias. Profe, ya puede pasar la página, no hay problema. Listo. ¿Listo? Léanlo. Por favor, hagan las preguntas respectivas. Léanlo, por favor. ¿Qué no entienden? ¿Qué entienden?
porfa. Preguntas. ¿Qué entienden, qué no entienden allí? Y leen todo completo. Que no sé por qué. No, yo veo. Ah, no, sí se ve. Es que tengo el celular también para ver qué se ve en la pantalla y no leí al inicio. Bueno, vamos a hacer entonces vamos a hacer entonces una revisión. Se comprime aire. Primera información que nos sale aquí es aire. En un estado inicial, o sea, nos están dando las condiciones iniciales. Pongámoslo con amarillo, que rojo se ve muy feo, menos en esta época. Las condiciones iniciales hasta otro estado final y nos están dando las condiciones y nos están dando las condiciones finales. Determine el cambio de entropía del aire durante este proceso de compresión usando, primero, los valores de propiedades de las tablas de aire, o sea, la tabla, entonces aquí la vamos a escribir. A17 y los calores específicos promedios, y eso está en la tabla A2, B o C, A2 algo, ahí estaría. ¿Listo? Vamos entonces. Color rojo y lápiz. Listo. Entonces, lo primero, lo que siempre hemos hecho, bueno, vamos a definir los estados. Estado 1, sabemos que es aire y que está a presión 1 es igual a 100 kilopascales y temperatura 1 es igual a 17 grados Celsius. Y el estado 2, que sigue siendo aire, porque si no sería muy raro que aire se convierta en agua, que es presión 2 igual a 600 kilopascales y temperatura 2 igual a 57 grados Celsius. Pregunta, ¿qué hago? Tengo temperatura y presión. ¿Con eso ya me basta para definir todo lo que yo necesite del estado 1 y todo lo que necesito del estado 2? ¿Qué piensan ustedes? Buscar el R, ¿no? Toca buscar el R. ¿Y por qué el R? O sea, ¿por qué de una asumió que era un R? ¿Por qué asumes que hay un R? El aire es un gas ideal. Ya, de entrada ya yo digo que siempre tenga aire es gas ideal. La temperatura crítica del aire es bastante bajita. Ajá. Bueno, no sé si 4 grados, ¿no hay? Ajá, es como 5 grados Celsius o menos. Bueno, vamos a verlo. Pero eso es bueno que se plantee, o sea, no todo que usted entre de una es gas ideal. Usted debe cumplir que la temperatura que usted esté trabajando, en este caso, ¿cuál temperatura toman ustedes? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál tomarían ustedes? La 1 porque es la más pequeña. Exacto, la más baja de todas. Entonces usted podría tomar la 1 y si se cumple la 1, la 2 se cumple. Entonces, si temperatura 1 es mayor que 2 veces la temperatura crítica, ¿cierto? Entonces, usted dice que esto es un gas ideal. Entonces ya sabemos, vamos a las tablas, o sea, estamos haciendo el paso como deberían hacer ustedes. Van a las tablas, la tabla A1, yo le bajo el zoom. La tabla A1, buscan aire y ven la temperatura crítica que es 132,5 Kelvin. Ha sucedido, pocos, pero ha sucedido que ustedes creen que esto es Celsius y lo van y lo colocan como Celsius allá. Entonces vuelvo acá al libro 132,5. Entonces yo digo 2 por 132,5 Kelvin. Y yo voy a revisar la temperatura 1 y la temperatura 1 es 17 grados Celsius. Más 273 sería igual a 290 Kelvin. ¿Sí? 2,8, sí. 290. Entonces 290 Kelvin es mayor que las 2 veces 232. ¿Es mayor?
Si es mayor. ¿Listo? Entonces con eso se acaba de cumplir, por lo tanto sí es un gas ideal. O sea que cuando usted lo necesite, entonces ya puedo utilizar, si yo quiero, el PV igual a RT. Pero claro, eso me sirve para el volumen, para la presión, para la temperatura, aunque me están dando la presión y la temperatura. O sea, ya eso me serviría para calcular el volumen. Y todas las demás propiedades, ¿cuáles propiedades? Energía interna, entalpía, entropía. De hecho, aquí nos están pidiendo son el cambio de entropía. ¿Cómo calculo esto? Ahí le dicen a usted, mire, voy a hacerlo por la tabla A17 o por la tabla A2. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido que ya consideramos que sí es un gas ideal y que hay formas de calcular las propiedades que necesitemos? Sí, profe. Listo. Ahora me dice, mire, es que usted puede calcular el cambio de entropía, usted lo puede calcular por dos medios o por dos ecuaciones. ¿Cómo así por dos ecuaciones? Sí, depende de los datos que le den a usted. Es que hay una que dice usted, mire, usted tiene ds igual a la integral de 1 a 2 de Cp, que depende de la temperatura, de T sobre T, menos R logaritmo de P. Sí, esta es una. Y hay otra que dice, si hay un error, o sea, si ustedes lo están viendo las ecuaciones de 1 a 2, de Cb, que depende de la temperatura, de T sobre T, más R integral de dB sobre B. Esas son las dos ecuaciones que tenemos nosotros. Una que ha salido con la primera relación TDS y otra que ha salido con la segunda relación TDS. ¿Cuál escogerían ustedes de esas dos relaciones que están ahí? ¿Cuál escogen? Profe, una pregunta. ¿Se puede usar la de delta de S igual a S super 0,2 menos S super 0,1? Es que ese super 0,2 o ese super 0,1 sale de una de estas dos. ¿De cuál sale? ¿De cuál cree usted que sale? Profe, se le cortó. La SP. Bueno, vuelve. Que esa relación que usted me acaba de comentar, que es ese super 0,2 menos ese super 0,1 menos R integral de P sobre P, sale de una de estas dos relaciones. ¿De cuál cree usted que sale? De la SP, exacto. O sea, esta SP deriva en que pues no tenga que hacer esa ecuación o ese polinomio de A más BT más CT al cuadrado más DT a la 3 de T sobre T, o sea, hacer la integral de todo eso, sino que vaya a tablas de super cero, sale de esta segunda. Perdón, de esta primera que estoy señalando ahí. ¿Listo? Ahora la pregunta es, con los datos que me están dando, ¿cuál toma usted? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál toman ustedes? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Y por qué la primera? ¿Por qué usted escogió la primera? Porque el sub-0 se puede hallar en tabla y tenemos la presión 1 y 2. Tenemos la temperatura y la presión. O sea, aquí hablan de temperatura, la tenemos. Aquí hablan de presión, la tenemos. Aquí piden el volumen, no lo tenemos. Sin embargo, podríamos calcularlo por medio de la ecuación de gas ideal. Pero en este caso, lo más fácil es calcular o utilizar esta ecuación. Ustedes ya me entienden que hay dos o hay varias opciones para calcular el cambio de entropía y uno, dependiendo de las variables que le den, uno escoge una de las dos. ¿Listo? Entonces, para este primer caso, te lo voy a llevar acá y voy a decir, mire, voy a calcular el cambio de entropía que va a ser igual, pero me dicen, hey, calcúlelo con las propiedades de la tabla del aire. Es lo mismo que yo decir, hey, S2 sub 0 menos S1 sub 0 menos R logaritmo de P2 sobre P1. ¿Cómo sale esa ecuación? Recuerden que el Cp, que depende de la temperatura de T de T, ¿cierto? Esto yo lo puedo llevar o sacar por medio del S super 0 que está ya tabulado. O sea, este término que está acá. Menos R, y la integral de dp, aquí faltó entre 1 y 2, se me olvidó, de dp sobre p, pues es P2 sobre P1. Ahora, yo ya sé que al hacer la integral de esto, de hecho, eso está mal aquí,
Yo no pude haber colocado DS, yo tenía que haber colocado delta porque ya evalué. Delta DS porque ya eso se supone que está evaluado. O sea, el cambio de entropía 1 menos el cambio de entropía 2 menos la entropía 2 menos la entropía 1, que al final es el cambio de entropía, es igual a S sub 2 sub 0. ¿Cómo encuentro este valor de S sub 2 super 0? ¿Cómo lo calculo? Con la temperatura en la tabla A17. ¿Cuál es la temperatura de S2? 57 grados Celsius. 57 grados Celsius. Ok, 57 grados, que ahí me lo acaba de dar Natalia, muchas gracias, que son 330 Kelvin. ¿Y por qué creen que Natalia me dio la temperatura en Kelvin? Porque la tabla... Exacto. Dígalo mientras la busco. La tabla está en Kelvin. Exacto, la tabla, mire que está en Kelvin. Sí, mire que acá está en Kelvin. Entonces, sabemos que son 330. Entonces yo voy, bajo y busco 330 y veo que a 330 el S super 0 es 1,79783. Bueno, voy allá. Espera, ahí. Entonces, yo ya sé que esto es 1,70, ya me olvidó. 79783. 79783. ¿Qué unidades tiene? Tiene kilojoule, kilogramo, kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Ya? Este es para el S sub 0. Ahora voy para el S super 0, 2. Ahora voy para el S super 0, 1. El S super 0, 1 está a qué temperatura? ¿A qué temperatura está? 290. Ok, me dio la temperatura de una en 290 Kelvin. Entonces yo me voy al libro, busco 290 y miro que es 1,66802. Entonces permítame. Así. 1,66802 kilojoule kilogramo Kelvin menos R. Yo creo que me va a tocar allí, bueno, R. ¿Cuánto es R? Entonces, volvemos a... ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien se lo sabe? 0.2870 ¿Eso en dónde lo encontró usted? en las tablas. ¿Cuál tabla? Dígame el número. Creo que es A1. A1. Exacto, A1. Tengan pendiente que me den la ruta como lo encontraron. Así yo sé que realmente usted sí sabe. 0,2870. ¿Qué unidades tiene? Kilojoule, kilogramo, Kelvin. Por, aquí me falta multiplicarlo, logaritmo de P2 sobre P1. Disculpen que me haya tocado irme al lado así, pero bueno. P2, que P2 son 600 kilopascales. Y P1 estaba en 100 kilopascales. Ahora sí, S2 menos S1 es igual a, y ahí espero el dato de ustedes. Vayan haciendo, jóvenes.
Alguien le está, bueno, ya están dando los datos aquí. Me está diciendo menos 0,38442. ¿Esto es lógico? ¿Listo? Las unidades de esto es kilojoule, kilogramo, Kelvin. ¿Alguien le dio un dato diferente? ¿Alguien le dio un dato diferente? Permítame, voy a poner una hoja de más acá. A ver si se aplicó. Sí se aplicó. ¿Alguien le dio un dato diferente, jóvenes? ¿O le dio así? Así me dio, profe. Bueno, ¿qué significa ese signo negativo? Que la entropía aumentó. Que la entropía aumentó, ¿segura? Que las moléculas del aire ahora están mucho más organizadas. Bueno, no mucho más, pero están más organizadas que al principio. Pero la pregunta es, si pasó de 17 grados a 57 grados, ¿cómo es posible? Si yo le estoy aumentando energía. Por la presión. Por la presión. O sea, hay digamos, un efecto de otra variable que es la presión, que le está aumentando la presión y lo que está diciendo, listo, ustedes están ganando energía, pero yo estoy presionando, estoy organizando, aumentando la presión. ¿Sí me entiende? O sea, uno si se va por la temperatura, pero decía, es lógico que el cambio de entropía dé negativo, que eso es algo de analizar. El cambio de entropía puede dar negativo, lo que no puede dar negativo es el total, o sea, cuando yo analizo también el exterior, el cambio, la entropía siempre está en constante aumento, ¿ya? Listo, ahora vamos a hacerlo por la segunda forma. La segunda forma dice los calores específicos promedios. Entonces, vamos a ver algo. Entonces, vamos a hacer aquí el recuento. El estado 1 era 100 kilopascales y 290 Kelvin. Y el estado 2 era 600 kilopascales y 330 Kelvin. ¿Ya? Entonces, nos vamos a calcular ese delta, o sea, voy a calcular el cambio de entropía como el CP promedio logaritmo de T2 sobre T1 menos R logaritmo de P2 sobre P1. P2 sobre P1. ¿De dónde sale esta ecuación? De la misma, lo único es que estamos diciendo que ya el CP sale de la integral, entonces ya no necesita estar dentro de la integral y sacar todos los cálculos. Entonces yo puedo decir, hey, entonces la entropía 2 menos la entropía 1 es igual al CP promedio. ¿Cómo así el CP promedio? Sí, usted tiene dos valores de temperatura, entonces usted puede decir, mire, temperatura 2 más temperatura 1 dividido 2, eso le da un valor de temperatura promedio y con ese valor de temperatura promedio usted va y busca el CP promedio. Entonces, ¿cuáles son las temperaturas? 290 más 330. 290 más 330 dividido 2, ¿cuánto les da a ustedes, jóvenes? $311,5. 311,5. ¿Están seguros? 310, perdón. 310, aquí alguien escribió 310, listo, sí, gracias. 310 Kelvin. Entonces, ¿qué debe hacer usted con esos 310 Kelvin? Entonces, vamos a las tablas. Esa tabla es como la A2. A2, vamos a ver. A2. Espere que está con mucho zoom. A2C, no, vamos a ver a la A2.
Acá. Entonces, yo voy a buscar aire, porque hay aire, hay dióxido, hay monóxido, hay hidrógeno, hay diferentes. Busco aire y busco a las temperaturas que me dieron. La temperatura que me dio en promedio fue 310. Entonces yo vengo acá y yo sé que a 300 tengo este valor de CP y a 350 tengo este valor de CP. Permítame, voy a abrir el Excel para utilizar una herramienta que hemos introducido en el curso, que la pueden utilizar en el parcial siempre y cuando coloquen las evidencias. Si usted no coloca las evidencias, no podemos aceptar un valor salido de la manga. Entonces me dice, hey, a 300 el valor de CP, entonces vamos a ver aquí. Temperatura en Kelvin, CP en kilojoule, kilogramo por Kelvin. Entonces me dice lo siguiente, yo voy a ver en el libro dice que a 300 el CP es 1,005. 1,005. Y a 350 el CP es 1,008. Mire que el cambio no es tan drástico, pero bueno. Ahora me dicen, hey, yo necesito a 310. Entonces vamos a colocar más interpo, el dato que yo quiero que se encuentra entre estas dos temperaturas y el dato que yo quiero evaluar que se encuentra aquí. Eso me da, y si yo con las mismas cifras, 1,006. ¿Ya? No sé si no lo estaban viendo de pronto. Entonces yo vengo acá y me dice, hey, ya calcular eso me da que 1,006 kilojoule por cada kilogramo Kelvin sería el dato a evaluar. Entonces yo coloco el dato 1,006 kilojoule kilogramo Kelvin que multiplica el logaritmo de T2. ¿Cuánto es T2? Y aquí viene una recomendación. Esta es una ecuación de estado. ¿Cómo deben estar las variables cuando trabajamos una ecuación de estado? ¿Alguien me puede decir? Jóvenes, ¿cómo debe estar la variable si Unidades es absolutas. en unidades absolutas? Por lo tanto, no vayan a colocar acá 57 dividido 17, sino 330 Kelvin dividido 290 Kelvin menos R, 0,287 kilojoule kilogramo Kelvin por logaritmo de P2, 600 kilopascales dividido 100 kilopascales. Porfa, ¿pueden evaluar eso? ¿Pueden evaluarlo? ¿Me dicen? Menos 38. ¿Exactos o le falta algo, Juan? No, o sea, menos 38, 424. Menos 38, menos 0,38. Ajá. Menos 0,38, ¿cierto? Sí, señor. 425. 425, listo. Vamos a ver. Menos 0,38, 425. Miren los dos valores que tenemos. Entonces, método 1, método 2. Por el método 1 ya lo vamos a ver. Por el método 2, el delta DS me dio menos 0,38425. Y por el otro método nos dio, chanfle, me pasé, menos 38442.
Son muy similares. No, profe, pues entonces yo puedo hacer el CP promedio. Sí, usted lo puede utilizar, pero mire cuál fue la característica de esto. Las temperaturas eran muy cercanas. Entonces, la temperatura desde 290 a 330, pues fue muy poco el cambio que tuvo, casi que en la última cifra de estos números. Pero si usted ya tiene una temperatura de 250 y 750, mire que ya los cambios se ven en dos cifras, no solamente en una, se ven dos cifras. Entonces, eso va, o eso es correspondiente a lo que le explicaba. Vamos a ver si acá en esta gráfica. Si usted tiene una temperatura 1 y una temperatura 2 muy alejada y usted asume un promedio, pues el error es esta brecha que hay entre lo verde y lo rojo. Pero si sus temperaturas son muy cercanas, la brecha se va cerrando. ¿Me entienden allí, jóvenes? Sí, profe. Listo. Permítame, yo veo. Esto último, digamos que Profe, para... entonces, Dígame. disculpe, o sea, por ejemplo, ya cuando vayamos a evaluarlo en un examen o actividad, ¿se lo podemos dejar solamente demostrárselo en un método o necesariamente dice usted que... Depende de lo que, o sea, recuerde que depende de lo que le estemos pidiendo. El taller previo a parcial 2 creo que era que le pedía que lo hicieran por una ecuación y era para que la aprendieran a utilizar, pero depende de lo que le esté pidiendo. Generalmente yo creería, un buen método es utilizar las tablas, porque las tablas ya está a una temperatura y se puede calcular fácilmente. Mientras que calcular por promedio pues lleva un error mayor, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué le está pidiendo el ejercicio? Y segundo, ¿qué tiene usted a la mano? Usted tiene tablas, ecuaciones, gráficos y tiene valores promedio. Bueno, escoja dependiendo de cuál es más exacto para que sus cálculos sean más exactos o guíese por lo que le esté pidiendo el parcial, la actividad. ¿Listo? Sí, señor. Listo, bueno, vamos con este. Entonces, ¿qué sucede cuando usted tiene, ojo con esto, tiene procesos isoentrópicos? Y estamos hablando de gas ideal. ¿Qué es isoentrópico? Que S2 Que es igual a S2 es S1. constante. Bueno, S2 es igual a S1. Exacto. O que el delta de S es igual a 0. Entonces resulta, ¿de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación, bueno, primero debía haber colocado, a ver cómo la colocan acá. Ya. Delta de S es igual a CP promedio logaritmo de T2 T1 menos R logaritmo de P2 sobre P1. Esta es la misma ecuación que trabajamos acá, mírenla. Acá. Esta ecuación que estamos trabajando acá es esta misma que acabo de escribir. Ahora, si a usted le dicen que es un proceso isoentrópico, la entropía se mantiene constante. Por lo tanto, este término es 0, ¿cierto? Entonces la ecuación le va a quedar a usted como 0 es igual, lo voy a poner así, 0 es igual a CP promedio logaritmo de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 menos R logaritmo de P2 sobre P1. Si acomodo un poco mejor, yo podría decir, mire, CP promedio por logaritmo de T2 sobre T1 es igual, paso este término al otro lado, R logaritmo de P2 sobre P1. Es la misma ecuación, considerando que es un proceso isotrópico que se define como que el delta de S es igual a 0. ¿Listo? Ahora, yo puedo, en este caso, yo puedo decir, mire, es que usted tiene logaritmo de T2 sobre T1, T2 sobre T1, igual a R sobre CP promedio, logaritmo de P2 sobre P1. ¿Cierto? También usted podría decir, mire, hagamos un apoyo o hagamos un efecto o utilicemos una de las propiedades de los logaritmos. Ah, ok, o sea que usted me está diciendo que
yo puedo decir que esto es lo mismo que decir logaritmo de P2 sobre P1 elevado a la R sobre CP promedio. Ahora, utilice o cómo se define el CP y el CB. Recuerde que CP es igual a CB más R. ¿Por qué si hay diferencia entre CP y CB? Porque estamos trabajando gases ideales, no estamos trabajando ni líquidos ni sólidos, ¿cierto? Y yo también sé que la K es CP sobre CB. Esta K, que creo que ustedes le llamaban alfa, gamma, ¿cómo es que le llaman ustedes en física calor ondas? ¿Alguien me acuerda? Gamma. Gamma, listo. Aquí, por connotación del libro, lo hemos llamado K, que es la división entre el CP y el CB, y que cuando esta K es muy cercano a 1.4, es cuando estamos trabajando con gases ideales. Entonces, yo también podría decir, hey, entonces si usted tiene R, yo puedo decir que R es igual a CP menos CB, y si usted tiene R dividido CP, que es este caso, es lo mismo que usted tener CP menos CB sobre CP. O sea, 1 menos el inverso de K, 1 sobre K. ¿Cierto? ¿Cierto, jóvenes? O acomodando un poco, vamos a ver si no me equivoco acá, K, perdón. Ya voy a ver la hora. Entonces, ¿qué hacemos acá? K menos 1 sobre K. ¿Sí? ¿Es así? ¿Ya? Entonces, estos valores los podemos reemplazar. Dicho de otra forma, esta ecuación, permítame, tenemos 6 minutos. Esta ecuación, si usted a ambos lados lo eleva al exponente, usted va a poder encontrar que esta ecuación se puede convertir en T2 sobre T1, manteniendo ese constante, ¿cierto? Es igual a P2 sobre P1 elevado ¿a qué valor? K menos 1 sobre K. Ya les confirmo que no me haya equivocado en el dato. Sí, ahí estamos bien, está acá. Vamos a poner otra diapositiva aquí. Listo. ¿Entienden esta ecuación? Entonces, mira, ¿qué sucede? Si usted está trabajando con gas ideal y está considerando un proceso isentrópico, utilizando el CP promedio, usted puede calcular el cambio de temperatura teniendo el cambio de la presión elevado a la K menos 1 sobre K. Una primera ecuación. Y la segunda ecuación, vamos a cerrarlo aquí y vamos a colocarlo con otro color para que no nos confundamos. La segunda ecuación es aquella que dice, hey, pero es que yo también tengo que delta de S es igual a CB promedio logaritmo de T2 sobre T1 más R logaritmo de B2 sobre B1. Esta es la otra ecuación. Si esto salió de la segunda relación T de esta sale de la primera relación T de S. Ahora, consideramos que delta de S es 0. Entonces esto da 0 igual a CB promedio logaritmo de T2, T1 más R logaritmo de B2 sobre B1. R logaritmo de B2 sobre B1.
¿Ya? Ahora, si pasamos al otro lado, claro, esto nos quedaría, si despejamos CB promedio, logaritmo de T2 sobre T1 es igual a menos R logaritmo de B2 sobre B1, así. ¿Cómo puedo hacer yo para que desaparecer ese menos? Dígame a alguien con una propiedad de logaritmos. A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es que no veo? Con una propiedad de logaritmo, ¿cómo pudiera yo determinar, Dividiéndolo. cambiar? ¿Ah? Elevarlo de adentro a la -1. Ok, o dicho de otra forma, CB promedio, logaritmo de T2 sobre T1 es igual a R, logaritmo, pero ya no de B de 2 sobre B1, sino de B1 sobre B2. ¿Cierto? Y entonces volvemos a hacer lo mismo. Mire, es que tengo logaritmo de T2 sobre T1 igual a R CB logaritmo de B1 sobre B2. Y yo sé que cuando yo tengo R sobre CB, cuando yo tengo R sobre CB, es lo mismo que yo decir CP menos CB sobre CB, que es lo mismo que decir K, porque CP sobre CB es K y menos CB sobre CB 1, ¿cierto? Entonces, esta ecuación me quedaría como logaritmo T2 sobre T1 igual al logaritmo de B2 sobre B1 elevado a la K menos 1. Si elevo todo a ambos lados, permítame. Dos. Si elevo a exponente a ambos lados, voy a encontrar que esto es T2 sobre T1 con ese constante, o sea, manteniendo desde el inicio, hemos dicho, desde el inicio dijimos que era manteniendo constante la entropía, es igual a B1 sobre B2 elevado a la K menos 1. ¿Y por qué corrí o por qué quise mostrarle esto? Porque nos estaría indicando, aquí, nos estaría indicando estas relaciones que tenemos acá. Que si usted tiene las siguientes condiciones, gas ideal, chample, ya se me acabó el tiempo, gas ideal, un proceso isentrópico y calores específicos constantes, se puede tener o se puede calcular cuál es el cambio de la temperatura si usted tiene el cambio de presión o tiene el cambio de temperatura si usted conoce el cambio de volumen. O puede conocer el cambio de presión conociendo el cambio de volumen. Digamos que eso es lo que, para mostrarle aquí, o sea, llegar aquí y de aquí partimos la próxima clase. Estas relaciones se dan si, solo si es gas ideal, proceso isentrópico y calor específico constantes, en el cual usted puede calcular la temperatura, el cambio de temperatura, si tiene el cambio de presión, o puede calcular el cambio de temperatura si tiene el cambio de volumen. O puede calcular el cambio de volumen si tiene el cambio de presión, si tiene el cambio de volumen. Listo, jóvenes. Cuéntenme qué dudas tienen. Profesor, disculpe, ¿se puede volver a la diapositiva anterior? Esta. Pero espere, le quito sí, lo que tiene de fondo. Eso. Gracias, profe. Usted dijo que la próxima clase vamos a iniciar como con la última que dejamos, que tiene que cumplir con las 3 condiciones para que se cumpla. Sí, o sea, ese es el ejemplo y empezaríamos con eficiencia isentrópica y con eso terminaríamos. O sea, la eficiencia isentrópica es lo último que veríamos nosotros en estas temáticas. ¿Listo? Sí, sí. Jóvenes, muchas gracias. Otra duda, si tienen alguna duda. Ya a algunos les ha llegado, a varios les ha llegado la evaluación del tercer parcial, así están llegando, porque les llega a ustedes, pero yo pauso acá ya.